Bueno, vamos a continuar con el temario y vamos a seguir con el tema de sífilis, ¿ok? Bueno, pues empezamos hablando de epidemiología. Como sabemos, la sífilis es principalmente una enfermedad de transmisión sexual, es la principal vía de transmisión, y estudios previos al tratamiento antimicrobiano permitieron delimitar tres etapas bien claras en la historia natural de la sífilis, de las que hablaremos más ampliamente cuando hablemos de cuadro clínico. Esto desafortunadamente se obtuvo mediante el estudio Tuskegee, conducido de 1932 a 1972, y comento lamentablemente porque, bueno, este estudio, si ustedes leen cualquier texto de bioética, pues bueno, será mencionado. Tuskegee es una ciudad de Alabama en Estados Unidos, pero este estudio se caracteriza por haber incurrido en faltas bioéticas muy importantes, que bueno, principalmente consistió en 431 pacientes negros sin tratamiento, con la idea pues de evaluar la historia clínica. Si vemos por fechas, pues bueno, para estas épocas ya estaba disponible la penicilina y pues se dejó a los pacientes sin tratamiento con la idea de poder entender más sobre la historia natural de la enfermedad. La OMS en 2016 estableció una prevalencia de 19.9 millones de casos en adultos de 15 a 49 años, que es donde vamos a ver el pico de incidencias de 15 a 24, pero de 15 a 49 años había cercano a 20 millones de casos y 6.3 millones de nuevos casos. La prevalencia a través de la historia ha sido fluctuante, evidentemente un pico inicial previo a la entrada de la penicilina. Una vez que en 1946 inicia la penicilina, hubo un descenso importante. Para posteriormente, en Estados Unidos, que tiene datos epidemiológicos adecuados, se establece que en 1980 a 1990 vuelve a incrementar de manera sustancial. Aquí se relacionó con el uso de crack, la epidemia en estas épocas. Posteriormente, de 1990 a 2000, hay una disminución que hizo ver la posibilidad de erradicación. Sin embargo, esto hasta la fecha no ha sido posible y de 2001 hasta la fecha ha habido un incremento sustancial. El 86% de los casos ocurren en hombres. De 2000 a 2018 incrementó sobre todo en población de hombres que tienen sexo con hombres, que corresponden al 54% de los casos. De 2013 a 2018 también hubo un incremento en mujeres hasta de 170%, que se considera relacionado con el uso de drogas, tanto metanfetaminas, drogas intravenosas o heroína, y pues con el incremento de la prevalencia en mujeres incrementa también la sífilis congénita. Tiene una alta tasa de coinfección con VIH, de hecho muy similar a lo que sucede con la tuberculosis, hablando de la sífilis. El incremento en la prevalencia en los últimos años está también muy relacionado con el incremento en VIH. 42% de los pacientes que tienen hombres que tienen sexo con hombres con sífilis primaria y secundaria son VIH positivos, entonces cercano al 50%, sobre todo en esta población es donde se ve el incremento. El 8% de los hombres heterosexuales tienen ambas y el 4% de las mujeres con sífilis primaria son VIH positivas. Esto es más frecuente en ciudades y en poblaciones minoritarias. Bueno, este dato es sacado de Estados Unidos, donde en lugares como o estados como California ha incrementado la prevalencia de manera sustancial y el 49.5% de los casos se da en negros, el 22.7% en hispanos y el 10.3%, perdón, ahí en hombres blancos. Este cuadro, tomado del up-to-date, lo que permite evaluar también es cómo se ha dado el incremento de VIH y sífilis, pero principalmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres, que sería el primer grupo de columnas, hombres que tienen sexo con mujeres y en mujeres. Entonces, las barras rojas establecen la coinfección tanto de VIH como de sífilis. Estos son los pacientes que son VIH negativos, que únicamente tienen sífilis, y el color más claro sería el grupo que el estatus está desconocido. Entonces, si se fijan, esta barra roja llama mucho la atención, sobre todo en esta población de hombres que tienen sexo con hombres. La transmisión de la sífilis ya es sexual principalmente, es la principal vía de transmisión y es mediante el contacto directo con una lesión infecciosa. Las lesiones abiertas tienen numerosos organismos y esto principalmente en el chancro blando de la sífilis primaria, el condiloma lata de la sífilis secundaria,
las úlceras mucosas, y en sí las lesiones cutáneas, meramente cutáneas, tienen menor número de microorganismos. Entonces, el contacto de la piel, por ejemplo, de un rash de paciente con sífilis, implica un riesgo mucho menor de adquisición de la sífilis, comparado evidentemente con las lesiones mucosas abiertas. La congénita pues se da, desafortunadamente, treponema cruza la placenta y con el incremento que comentábamos en la prevalencia en mujeres, esto también ha incrementado. Por transfusiones es extremadamente rara por dos razones. En primera, las pruebas de tamizaje o escrutinio que se hacen en donadores, pero la segunda es que la espiroqueta no puede sobrevivir más de 24 a 48 horas en condiciones de almacenaje. Incrementa el riesgo de adquisición de otras enfermedades de transmisión sexual y este es un punto muy importante. Cuando hablamos de incremento de la prevalencia de sífilis, hablamos del incremento de la prevalencia de otras enfermedades de transmisión sexual. Hablando un poco sobre la fisiopatogenia, bueno, es un poco limitado el conocimiento en cuanto al crecimiento y metabolismo de la bacteria. Esto debido a que tiene incapacidad de crecer en cultivos. Entonces, los datos que se tienen son de modelos animales y voluntarios humanos. El agente causal, Treponema pallidum, es una bacteria, es una espiroqueta que está compuesta por un cilindro protoplasmático y una membrana citoplasmática. Vemos aquí la membrana citoplasmática y más afuera todavía tiene una membrana externa limitada por peptidoglicano delgado y una membrana externa. Tienen forma de espiral y esto está dado principalmente por filamentos flagelares periplásmicos, son estos los filamentos citoplásmicos. Es un rasgo morfológico de las espiroquetas. Se originan a partir de nanomotores, estos son los motores que están a cada polo de la bacteria, y se enrollan alrededor del cilindro sobre el péptido glicano. Eso le da la característica de espiral. Bueno, hablando de la infección local, ¿qué es lo que hace Treponema pallidum? Bueno, pues va a acceder a los tejidos subcutáneos a partir de abrasiones microscópicas. Comentamos que el contacto con lesiones activas va a favorecer esto y en la piel a partir de pequeñas abrasiones es que va a entrar. El tiempo de división es lento, es una bacteria que tiene un tiempo de división lento estimado de 30 horas, sin embargo es suficiente y alcanza a evadir las respuestas inmunitarias tempranas, de ahí que se forme la lesión ulcerosa inicial, que es el chancro blando que vemos en la pantalla. Algunos organismos establecen infección en ganglios linfáticos regionales desde una etapa temprana, lo que favorece la diseminación. A pesar de que desaparezca la lesión primaria, pues va a haber manifestaciones de sífilis secundaria gracias a esa diseminación temprana de la bacteria. Va a haber infiltración en las lesiones de leucocitos polimorfonucleares que posteriormente van a ser reemplazados por linfocitos T. Los fluidos de estas lesiones van a ser ricos en linfocitos TCD4 y CD8, monocitos activados, macrófagos y células dendríticas. Esto tiene importancia porque estos fluidos lesionales ricos en linfocitos TCD4, CD8 y células dendríticas es lo que favorece la coinfección con VIH. Recordemos que las células dendríticas tienen correceptores del VIH como SSR5 y DCSAIN, que es lo que va a favorecer la entrada del VIH y lo que hace que haya un vínculo epidemiológico entre la sífilis y la transmisión del VIH. La respuesta humoral, bueno, va a haber anticuerpos detectables relativamente temprano en el curso de la sífilis, aunque la respuesta inmune es paradójica. Si bien pareciera que de manera inicial esta respuesta es muy eficaz, ya que desaparece el chancro primario incluso en la ausencia de terapia, la diseminación generalizada de las espiroquetas que comentamos ocurre prácticamente al mismo tiempo. Entonces, mientras está desapareciendo la lesión inicial, la espiroqueta se está diseminando. Y esto favorece las manifestaciones de sífilis secundaria o terciaria. Esto es al revés. Aquí vamos a hablar de infección tardía primero y hay que hablar de la inmunidad celular, que juega un papel muy importante en la infección tardía. Contribuye a la patogénesis en esta etapa de dos maneras. Una es que, bueno, una infección que puede permanecer tardía, que permanece de forma latente, sin síntomas, con la espiroqueta ahí presente, la disminución de la inmunidad con el envejecimiento, que es un proceso normal, puede facilitar el reclutamiento de un pequeño número de treponemas en sitios secuestrados, o sea, que vuelvan igual
a reclutarse cuando la inmunidad disminuye, pero por otro, favorece a que haya una respuesta inflamatoria crónica. Ahora sí, hablando de las gomas, que son lesiones características de sífilis tardía y que las encontramos en piel, huesos, cerebro y vísceras abdominales, pues no es otra cosa que granulomas. Cuando hablamos de granulomas, hablaremos siempre de reacciones de hipersensibilidad celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en la sífilis tardía? Que hay una respuesta inmune insuficiente para ser protectora, o sea, no alcanza a eliminar por completo a las espiroquetas, pero es lo suficientemente sustancial como para causar daño tisular y formar los granulomas. Esto en la infección tardía. Hablando de sífilis cardiovascular, que también es una manifestación tardía, se da una afectación del arco ascendente de la aorta principalmente y de la válvula aorta. Aórtica, la vasculitis del vaso vasorum, que no es otra cosa que una endarteritis obliterante, se ha estudiado estas lesiones y bueno, se observa la presencia de linfocitos y células plasmáticas que se van infiltrando en los vasos sanguíneos y los tejidos perivasculares, parte de la fisiopatogenia de estas lesiones. Hablando de neurosífilis, otra de las manifestaciones de la sífilis terciaria, pues bueno, se invade el líquido cefalorraquídeo desde etapas tempranas. Se ha identificado en líquido cefalorraquídeo a la espiroqueta hasta en un 25% de los pacientes no tratados con sífilis temprana. Va a haber cepas específicas que van a ser más propensas a causar la neurosífilis. ¿Qué es lo que puede pasar después de esa invasión del líquido cefalorraquídeo? Bien, que haya una resolución espontánea sin una respuesta inflamatoria que resuelva el cuadro sin ninguna manifestación y se elimine la espiroqueta. Que haya una resolución espontánea después de una meningitis transitoria. Si bien la neurosífilis es más una manifestación de sífilis tardía, de la sífilis terciaria, desde etapas iniciales, y estamos diciendo que puede invadir el líquido cefalorraquídeo, puede haber un cuadro de meningitis desde la sífilis secundaria, ¿ok? Entonces, esto pudiera ser también una manifestación de sífilis secundaria y que resuelva posteriormente de manera espontánea. Y la tercera sería que la meningitis persistente se dé, esto es la incapacidad de eliminar organismos del líquido cefalorraquídeo. Entonces permanecen de manera prolongada los microorganismos en el líquido cefalorraquídeo que pueden llevar a una neurosífilis asintomática, mucho tiempo no tener manifestaciones, pero con el riesgo siempre de formas posteriores de neurosífilis sintomática. Hay una eliminación del líquido cefalorraquídeo en donde los macrófagos activados se eliminan a los organismos opsonizados. Pero quedamos que puede haber una persistencia asintomática que después puede dar síntomas. Se ha visto que mientras más importantes sean los cambios del líquido cefalorraquídeo en la etapa inicial, más riesgo de que presente posteriormente el paciente una neurosífilis sintomática. Esto evidentemente si no hubiera tenido un tratamiento adecuado. Entonces, esto es igual ahí un dato en cuanto a la fisiopatogenia. Bueno, vamos a dejar este primer video para después hablar sobre cuadro clínico de acuerdo a las etapas de la sífilis.